En la película Ruega por nosotros se nos muestra cómo actúan las entidades parasitarias Arconte para crear movimientos religiosos y comederos energéticos en lugares potentes cargados de energía telúrica, los conocidos como puntos ley. Para crear tales comederos eligen a una víctima humana o varias a las cuales les crearán una ilusión hipnótica enorme, ya que estas entidades tienen un gran poder hipnótico. Mediante tecnología y control mental crean espectáculos de luces, efectos especiales, apariciones holográficas, haciéndose pasar por dioses, por santos, etc. Lo más abundante son las apariciones marianas. Se disfrazan de ángeles o de la Virgen María para hacer más creíble el teatro. Además, estas entidades realizan curaciones y otra clase de milagros a través de sus elegidos o cuando hagan apariciones milagrosas. Todo esto lo hacen para atraer el mayor número de gente posible, para alimentarse de la energía de adoración de quien va a estos lugares a rezar. Estas entidades, al ser telepáticas, pueden hablar mentalmente a quienes elijan. Les harán creer a sus víctimas que les están hablando a algún ser divino y que son los elegidos, los salvadores de la humanidad. Les darán mensajes apocalípticos y algunas de estas profecías se cumplirán, ya que ellos mismos las provocan. Si la víctima no tiene la suficiente fuerza interior para escapar, caerá en la locura y obedecerá todas las órdenes que le den estas entidades. Otra capacidad que tienen estos seres arcónticos es la de hacerles sentir a sus víctimas un amor y sentimiento de gozo enormes, todo para engancharlos al comedero energético, para que vuelvan una y otra vez al lugar. Es como una droga para quienes van allí. No podrán dejar de ir por muy mal que les vaya todo. Sus vidas siempre estarán llenas de desgracias, no porque hayan hecho nada malo, sino porque las entidades parasitarias les estarán creando situaciones nefastas. Mucha gente piensa que se trata de mala suerte, de una mala racha, pero en la mayoría de los casos es a causa de estas interferencias externas. Pero veamos cómo en esta película nos muestran la forma de actuar de estas entidades parasitarias. La película comienza con la ejecución de una mujer acusada de brujería en el año 1845 en Banfield, Massachusetts. Le cuelgan de un árbol y finalmente le prenden fuego. Pero antes de morir, su espíritu se introduce en una muñeca. En esta película, además, los controladores justifican, como en otras muchas películas más, el tema del exterminio de las supuestas brujas, pero esto va mucho más allá. También nos muestran la capacidad de ciertos seres de introducirse en objetos y habitar ahí hasta poseer a algún ser vivo. En la actualidad vemos al periodista Kerry Fenn, que investiga sucesos paranormales. Su última investigación lo lleva a Boston para investigar un supuesto caso de mutilación de ganado. Pero se da cuenta de que solo se trata de un engaño. Mientras se prepara para irse, descubre la muñeca que se muestra al principio de la película, en la cual habita el espíritu de la bruja, y la rompe, liberando accidentalmente el espíritu. Más tarde, Gary sufre un accidente con el coche después de ver a una niña, Alice, cruzar la carretera. La sigue hasta el árbol, el lugar donde encontró la muñeca, y la oye hablar antes de desmayarse. Cuando la lleva a casa, se entera de que Alice es sordomuda y no podría haber hablado. Gary decide quedarse en la ciudad para investigar lo que cree que podría ser una historia paranormal real. Al día siguiente, Alice aturde a la comunidad al hablar y proclamar que ha sido curada por la Virgen María. Esto lanza un furor mediático que es impulsado aún más por otras curaciones milagrosas. Aquí vemos, como he explicado al principio, cómo estas entidades pueden realizar curaciones o lo que la gente llama milagros para atraer la atención del público. Vemos cómo Alice ha sido elegida como instrumento por la entidad parasitaria para crear el comedero energético. La Iglesia envía al Monseñor Delgard para investigar el caso, con la ayuda del obispo Giles. Gary se hace amigo de Alice, tiempo durante el cual se entera de que mientras ella ha estado hablando con un ser llamado Mary, la niña cree que esta entidad es la Virgen María. En la mayoría de los casos, estas entidades escogen a gente muy religiosa, porque son quienes más abiertos están a la parasitación, ya que son gente muy programada y son fáciles de seducir.
Más adelante vemos cómo los protagonistas comienzan a sospechar que detrás de estos supuestos milagros hay algo muy oscuro, y vemos cómo Gary tiene visiones de Mary como una entidad horrible. Aquí vemos cuál es la verdadera identidad de estas entidades arconte. Lo muestran como algo generalizado, que la verdadera esencia de estos seres es maligna. El padre Hagan, quien fue curado por Alice, también sospecha la verdadera naturaleza de las curaciones. Descubre documentos que detallan los sucesos sobre la condena de la bruja, pero antes de poder avisar a nadie es atacado por la entidad y lo elimina. Aquí nos están diciendo que estas entidades, cuando ven a alguien que entorpece en sus planes y que puede desmantelar sus objetivos, lo sacan de en medio de diversas maneras. Pueden provocarle una enfermedad fulminante, un accidente e incluso de varias formas hacer que se quite él mismo de en medio. Más adelante se muestra que Mary, la bruja, vendió su alma a Satanás para obtener la vida y el poder eterno. A cambio, Satanás permitiría que ella y sus descendientes hicieran milagros para que la gente se comprometiera con ella y a su vez con Satanás. Aquí además nos muestran que los pactos con la oscuridad pueden ser generacionales, que pueden ser heredados. Es por esto importante romper con contratos generacionales, hacer un decreto para romper con lazos tanto generacionales como kármicos. Aunque la gente no lo crea, todos podemos arrastrar con pactos y contratos de generaciones pasadas, familiares que sin saberlo han hecho pactos que ignoramos y que llevamos impresos tanto en el ADN como en nuestro campo energético. Es también por esto que existen familias que parecen estar marcadas por la mala suerte o por desgracias. Solamente con romper con estos pactos o contratos liberarías a toda tu descendencia. En esta película además se muestra cómo estas entidades pueden hacer que las estatuas, por ejemplo, sangren, que lloren sangre. Pueden manipular a estas figuras, moverlas, hacer que vivan. Todo para hacer más creíble la santidad de los lugares donde crean los comederos energéticos. También pueden hacer que sus víctimas tengan estigmas, las heridas de la crucifixión de Jesús, todo para atraer la atención de los incautos seguidores de estos títeres de las entidades arcónticas. Los seres evolucionados, los seres que proceden de la fuente original, no necesitan hacer todo esto para que la gente evolucione, sino que en los mensajes que dejaron está la semilla para el despertar interno, para que despertemos el poder que llevamos en nuestro interior. Los controladores, viendo que se liberarían muchas almas de esta granja prisión, lo que hicieron fue eliminarlos y distorsionar el mensaje que dejaron, creando religiones y justificando la muerte de estos avatares, diciendo que es necesario sacrificarse con sangre, sufrimiento, con la tortura, para limpiar nuestros pecados, además de utilizar la culpabilidad para esclavizar aún más a la humanidad. Como he dicho, esta película te muestra de manera sutil cómo crean comederos energéticos, cómo engañan a los humanos para atraerlos y alimentarse dichos seres de la energía de adoración de dichos puntos energéticos. En un momento de la película nos dicen que a estos lugares de adoración van millones de personas cada año, que son lugares muy visitados por gente devota.